Dios los bendiga, hermanos. Ahora viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Donde quiera que caminemos, estamos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y cualquiera que destruya el Espíritu Santo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque nosotros somos templo de Dios y somos santos ante Dios. Donde quiera que estemos, allí está Dios. Cuando lo obedecemos, cuando lo buscamos, cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Entonces sí, a donde quiera que nos muevamos, Dios está con nosotros. No necesariamente debemos estar en la iglesia, en el templo de Dios. Dios está con nosotros. Si estamos en la calle, si estamos en la esquina orando, si estamos manejando nuestro carro, si estamos arriba del techado, aún si nos escondemos, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo buscamos, porque lo amamos y guardamos sus mandamientos, y porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que está en los cielos, Dios, Jehová, Dios, el alto. Él es el que dijo: yo habito en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado, y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en las alturas, habita en la santidad. Cuando lo buscamos, cuando le tememos, cuando nos guardamos para Dios, cuando andamos en santidad, cuando seamos rectos, cuando somos justos, cuando hacemos el bien, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos humildes, cuando no hay altivez en nosotros, cuando no hay pecado en nosotros, cuando lo obedecemos, entonces Dios mora en nosotros y somos templo del Dios viviente, y el Espíritu Santo mora en nosotros. No necesitamos tener una cartita de Dios para que Dios more en nosotros. No necesitamos poner una cruz de Cristo Jesús. No necesitamos traer una pulsera de Cristo Jesús ni de Dios. No necesitamos traer un collar de Cristo Jesús o de Dios. No necesitamos hacer una estatua de Cristo. No necesitamos adorar una imagen de barro, una imagen de oro, una imagen de plata, una foto de Cristo, una foto de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 4: no te harás imagen, ni cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres y los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como ven, Dios no está en una imagen, ni la misma imagen de Dios, ni la misma imagen de Cristo la debemos idolatrar. Dice la palabra de Dios, va de nuevo, en Éxodo, versículo 20, capítulo 4: no te harás imagen, ni cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Lo que está arriba en el cielo, Dios, Jesús, Cristo. Si nos hacemos una imagen, una estatua de Jesús, una estatua de Dios, eso es idolatría. Y Dios condena la idolatría. El pecado más grande para Dios de los hombres es la idolatría. Y cuando desobedecemos a Dios y cuando pecamos ante Dios, Dios se indigna del pecador, se indigna del desobediente, se indigna del idólatra, de aquel que busca a dioses ajenos, de aquel que adora a Shangot, a Moloch, a las 7 potencias, a Mariloncia, de aquel que tiene una virgencita, que tiene un santo, de aquel que tiene un collar de Cristo, de Jesús, de aquel que tiene una imagen de Dios, de aquel que tiene una imagen de Cristo, aún de aquel
que tiene una foto de Dios, de Cristo, de la Virgen, de un santo, de un demonio. Dios se indigna de la idolatría. Y como dije, el pecado más grande del hombre ante Dios es la idolatría. Y Dios castiga al hombre, y Dios castiga al mundo, y Dios castiga a las naciones, y Dios castiga al mundo entero. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque no buscan a Dios, porque no guardan sus mandamientos, porque ni le temen ni lo buscan. Al contrario, buscan demonios, buscan ídolos, buscan la ira de Dios por la desobediencia. Cuando lo obedecemos, cuando servimos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros somos el templo de Dios y somos el templo del Dios viviente, y Dios mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, porque le tememos, porque lo servimos, porque somos fieles a Dios. Dios no mora en una persona pecadora, no mora en una persona impía, no mora en una persona injusta, no mora en una persona que roba, no mora en una persona que echa mentiras, no mora en una persona que mata, no roba en una persona que toma cerveza, en una persona que se droga, en una persona que desobedece a Dios, en una persona que no guarda los mandamientos. Dios no mora en una persona altiva, no mora en una persona arrogante, no mora en una persona que dice yo y solamente yo. Dios mora en una persona que lo ama, que lo teme y guarda sus mandamientos. Debemos ser humildes, debemos ser sumisos, debemos ser obedientes ante Dios, para que Dios more en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros, para que donde quiera que nos muevamos también esté Dios y esté el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas sirven a dos señores, sirven a Dios y sirven al diablo. Y cuando sirven a Dios y cuando sirven al diablo, son tibios. Y cuando sirven al diablo, cuando participan en la mesa de los demonios y participan en la mesa de Dios, son tibios. Y Dios vomitará a los tibios. Y aquellos que son tibios, Dios no mora en esas personas, ni el Espíritu Santo mora en esas personas. Esas personas se corrompieron y son hijos del diablo, son hijos de Satanás, porque así dice la palabra de Dios. Aquel que hace los deseos del diablo, su padre es el diablo, y aquel que anda en el pecado es del diablo. Por eso debemos tener obediencia, debemos andar en santidad, debemos amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos. Aquel que teme a Dios guarda sus mandamientos. Aquel que teme a Dios anda en lo bueno, es recto y es justo. Hoy en estos días vivimos en un mundo corrupto, en un mundo desobediente, en un mundo que cada quien satisface sus deseos, cada quien hace lo que quiere. Aún conociendo la palabra de Dios, hacen lo que quieren. No obedecen a Dios, ni temen a Dios, ni guardan sus mandamientos, ni le son fieles a Dios. Vivimos en un mundo hipócrita, donde cada quien hace lo que quiere. No obedecen a Dios, ni temen a Dios, ni guardan sus mandamientos. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Para estar en el reino de los cielos, debemos andar en santidad. Y dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Y el requisito para entrar en el reino de los cielos es que tengamos a Cristo Jesús, que lo hayamos reconocido como nuestro Salvador, que lo hayamos aceptado en nuestro corazón como nuestro Salvador, que lo hayamos confesado como nuestro Salvador, que tengamos fe en Cristo Jesús, que Él vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día y subió al cielo a la diestra con nuestro Dios Padre. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no creemos en Jesús, si no lo aceptamos como nuestro Salvador, no seremos salvos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
El único requisito para conocer a Dios, el único requisito para ir al cielo, al reino de los cielos, es tener a Cristo en nuestro corazón. No hay ningún intermediario si no es Cristo Jesús. No hay ningún intermediario aparte de Jesús. El único intermediario para ir a Dios, para ir al reino de los cielos, es Jesús. Ni una virgen, ni un santo, ni un ídolo te llevarán a Dios, te llevarán al reino de los cielos. Al contrario, te llevarán al infierno, al Seol, al Hades, por la desobediencia, por tener ídolos, por no obedecer a Dios, por no guardar sus mandamientos, por no hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que tú quieres, por andar en el mundo, por pervertirte. Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, me llenes de tu presencia, Señor. Necesito, Señor, que me des palabras. Necesito, Señor, que la gente te busque, Señor. Que la gente, Señor, se entregue a ti, Señor. Que la gente te obedezca, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a llevar tu palabra, Señor. Yo predicaré tu palabra, Señor, a cuestas de lo que pase, Señor. Yo seguiré firme, Señor. A ti, Señor, te seré fiel, Señor. Te pido, Señor, por las personas que van a escuchar tu palabra, Señor, que te busquen, Señor, que te sirvan, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que se conviertan a ti, Señor, se conviertan a Cristo Jesús, Señor, y que sean salvos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como lo dije anteriormente, Dios habita en las alturas. A Dios no le podemos hacer una casa, un templo. Dios está en lo alto. Pero si andamos en santidad, allí es donde Dios habita, en las alturas y en la santidad. Si andamos en la santidad, Dios baja, el Espíritu Santo de Dios baja y está sobre nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos el templo de Dios viviente y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo buscamos con santidad, lo buscamos con obediencia, lo buscamos y guardamos sus mandamientos. Cuando somos humildes de espíritu, Dios está también con nosotros, donde quiera que nos muevamos. Si me voy al rincón, si me voy a la izquierda, si me voy a la derecha, aun si me voy para arriba o me voy para abajo, Dios está con nosotros. Pero con el impío, con el pecador, con el desobediente, con el que tiene imágenes de vírgenes, de santos, de hombres que murieron en la tierra y los adoran, aquellos que tienen ídolos, que tienen a Molot, a la Santa Muerte, a Shangot, a las 7 potencias, a Mareloncia, ídolos de oro y de plata, obra hecha de manos, que no tienen ojos y no ven, que no tienen orejas y no escuchan, que no tienen boca y no hablan, que no tienen aliento, pero semejantes a ellos son aquellos que los hacen y aquellos que en ellos creen y que en ellos confían. Así son esas personas que creen en esos ídolos. No son nada para Dios. Son personas impías, personas desobedientes, personas pecadoras, personas a las que Dios abandonó por la desobediencia. Debemos buscar a Dios con santidad, debemos buscar a Dios con obediencia, debemos buscar a Dios con amor. El que ama a Dios, teme a Dios. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tremenda palabra de Dios. No nos haremos imagen de lo que está arriba en el cielo. Y esas imágenes incluyen de Dios, incluyen de Cristo. Aún la misma imagen de Cristo, aún la misma imagen de Dios es idolatría. Aunque tengamos una imagen en nuestra mano de Dios o Cristo, aunque tengamos una cartita de Dios o Cristo aquí en la mesa, adentro de la Biblia, aunque tengamos una estatua de Cristo, aunque tengamos una foto de Cristo, aunque tengamos un crucifijo de Cristo Jesús, eso es idolatría. Y Dios, a la persona que lo desobedece, a la persona pecadora, a la persona impía, al idólatra, Dios lo castiga, les manda enfermedades, les manda las plagas de Egipto, aún les manda las plagas de Egipto que no se miraron. Y Dios se enoja por la idolatría, se enoja por la desobediencia. Y allí Dios es fuego consumidor. Dios aniquila, Dios mata al desobediente. Dios rae con el mundo entero. Y allí Dios es fuego consumidor. Y Dios se enoja y manda la ira sobre una persona. Y manda la ira sobre pueblos. Y manda la ira sobre el mundo. Y manda la ira sobre naciones enteras. Y cuando Dios se enoja, cuando Dios se irrita, Dios consume al mundo entero. Dios barre con la humanidad. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado, por la injusticia, por la impiedad, por la rapiña cae en el hombre. Porque no buscan a Dios, no sirven a Dios, ni lo obedecen, ni lo temen. Debemos buscar a Dios con obediencia. Debemos buscar a Dios con santidad. Dios solo quiere que lo sirvamos a Él. Dios es un Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquellos que lo aman, aquellos que lo buscan, aquellos que lo sirven, aquellos que lo obedecen, aquellos que le temen, aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que tienen a Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es amor, Dios hace misericordia sobre millares, aquellos que le temen, aquellos que guardan sus mandamientos y lo aman. Dios también es bueno y es amor, pero cuando lo obedecen, cuando lo buscan y cuando lo temen, Dios quiere que lo sirvamos, quiere que lo amemos y lo temamos. Y también Dios es amor, porque nos amó y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón tendrá la vida eterna cuando lo obedecen, cuando guardan sus mandamientos. Y aquel que permanece hasta el fin de los tiempos con Dios y Cristo Jesús, heredaremos el cielo, heredaremos el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Mas aquel que no obedece a Dios, mas aquel que obedece al diablo, porque su padre ya lo tiene ganado, su padre el diablo, irá al infierno, al Seol, al Hades. Y cuando Dios juzgue a la humanidad, al pecador, al desobediente, su castigo será en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Allí acompañarán al diablo, acompañarán al falso profeta, acompañarán a la bestia, acompañarán a la muerte y acompañarán al Hades por la desobediencia por los siglos de los siglos. No nos cuesta nada en esta corta vida buscar a Dios, no tener ídolos, no tener imágenes, no tener crucifijos en las paredes, collares en nuestro pecho, pulseras en nuestro pecho, de Jesús, de Dios, de diablos, de demonios, de ángeles, de vírgenes, de santos, aún tatuajes también, imágenes, fotos, estatuas, ídolos. Eso es idolatría, y Dios se indigna de la idolatría, y Dios castiga al idólatra, le manda enfermedades, les manda pestes, les manda plagas, les manda desastres, les manda destrucciones. Y por eso el mundo se pierde, y por eso está la ira de Dios sobre el hombre, sobre la humanidad. Y aquel que no obedece a Dios, Dios les trae enfermedades, les trae plagas, aún les trae las plagas que no se miraron en Egipto, les trae desastres, les trae calamidades.
les trae miseria, les trae pobreza, y les trae la muerte, y les trae la destrucción por la desobediencia, por la impiedad, por la paganería, por la idolatría, porque no adoraron a Dios, ni le sirvieron, ni lo buscaron. 1 Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros, santo es. Como ven, aquí dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo de Dios. Donde quiera que caminemos, a la derecha, donde quiera que caminemos, a la izquierda, a la derecha, para enfrente, para atrás, para arriba y para abajo, aunque nos escondamos, Dios está con nosotros y nosotros somos el templo de Dios. Y cuando nosotros estamos dentro de la iglesia también es el templo de Dios, porque nosotros moramos en la iglesia. Nosotros formamos la iglesia y formamos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y porque nos santificamos buscando a Dios, obedeciéndolo y temiéndolo. Y cuando obedecemos a Dios, ni el diablo puede destruir la obra de Dios, ni el diablo puede destruir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y porque el diablo no puede hacer nada con un cristiano. El diablo no tiene poder contra los hijos de Dios, no tiene poder ni para enfermarlos, no tiene poder ni para sacarlos del camino de Dios. Tendrá poder si Dios le da permiso, tendrá poder si andamos en el pecado, si andamos en la impiedad, si andamos en la injusticia, si andamos en la idolatría. Entonces el diablo tiene poder sobre esas personas. Pero cuando somos santos, cuando somos perfectos ante Dios, entonces el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Podrá tener autoridad para cortarnos el cuerpo, para cortarnos la vida. Este cuerpo algún tiempo va a morir, pero nuestra alma y nuestro espíritu no mueren. Todas las almas son de Dios, tanto el alma como del Padre, como el alma del Hijo. Todas esas almas son de Dios. Y dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. Cuando andamos en obediencia, cuando andamos en santidad, cuando buscamos a Dios con temor, cuando no prestamos dinero a usura, a interés, cuando no abusamos del pobre, del menesteroso, cuando lo ayudamos, cuando no andamos en adulterio, cuando no andamos en fornicación, cuando no violamos a la mujer menstruosa, cuando somos rectos ante Dios, cuando somos perfectos ante Dios, entonces Dios está con nosotros y tendremos la salvación. Pero esa salvación se puede perder si aún siendo perfectos, si aún siendo justos, si aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, pero en el último día de nuestra vida desobedecemos a Dios, nos vamos a la injusticia, nos vamos a la inmoralidad, nos vamos a la impiedad, nos vamos al pecado, a la idolatría. Entonces Dios se aparta de nosotros. Entonces el diablo ya tiene dominio sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros, y tiene autoridad para llevarnos al infierno, al paraíso, al Hades, al Seol. En cambio, la persona pecadora, si tiene tiempo de arrepentirse, si tiene tiempo de buscar a Dios, si tiene tiempo de convertirse a Cristo, de convertirse a Dios, entonces su vida pasada, si mató, si adulteró, si fornicó, si robó, si tuvo ídolos, si blasfemó contra Dios, si era una persona chismosa, si era brujo, si era hechicero, si era satánico, pero se arrepintió de su maldad, se arrepintió de su pecado y se convirtió a Cristo de corazón, se convirtió a Dios. Aunque ese hombre muera en el último día de su vida, porque creyó en Dios, porque tuvo tiempo de arrepentirse, porque tuvo tiempo de convertirse a Dios, entonces Dios está con esa persona. Entonces, si en ese mismo día muere, estará en el reino de Dios, estará en el paraíso, en la santa ciudad. ¿Por qué? Porque se convirtió a Dios en el último día de su vida.
Tuvo tiempo para arrepentirse, para buscar a Dios, para convertirse a Cristo. Solamente quiero decirles que la vida no la tenemos segura. Hoy en la noche, Dios puede decir: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y quién viene a pedir el alma de las personas? El diablo, Satanás, la muerte, vienen a pedir el alma de las personas. Pero ellos no pueden hacer nada con nuestras almas, ni con nuestros espíritus. El único que tiene decisión para decidir para dónde vamos, si vamos para el paraíso, para el reino de Dios, es Jesús y sus ángeles. Dios manda a sus ángeles para que separen los buenos de los malos. Y aquel que hizo la voluntad de Dios, los ángeles los separan y van al cielo. Pero aquel que no obedeció a Dios, aquel que anduvo en la idolatría, aquel que obedeció a Satanás, entonces los ángeles los separan y viene el diablo y sus demonios y los llevan al Seol, al Hades, al infierno, por la desobediencia, porque no buscaron a Dios, porque no sirvieron a Dios, ni le temieron. Solamente quiero decirte: busca a Dios, santifícate, obedece a Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y mandamientos incluyen leyes, estatutos, decretos. Sé recto ante Dios, sé perfecto ante Dios, sé santo ante Dios. Y donde quiera que estés, Dios estará contigo. Y serás bendecido por Dios. Y nada te faltará. Y Dios estará contigo hasta el fin de todos los tiempos. Palabra de Dios, palabra fiel. Palabra de Dios, el alto, el excelso, el que es santo. Y Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos perfectos, para que Dios more en nosotros. Y entonces sí, donde quiera que nos muevamos, esté Dios. Aquí es el templo de Dios. Aquí estamos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y porque lo buscamos con santidad, con obediencia. Busca a Dios, teme a Dios. No busques hombres, no busques personas. No alabes personas ni alabes hombres. Alaba a Dios y busca a Dios. Guarda sus mandamientos para que te vaya bien en esta vida y para que tengas larga vida y seas bendecido por Dios, y aún tu familia va a ser bendecida. Tu familia será salva así como tú. Dios te bendiga y nos vemos la próxima predicación si Dios quiere.